la clase acerca de los modos verbales. Cuando nos referimos al modo en griego, nos ¿Quieres estamos ponerte refiriendo que lo ponga para que tú lo veas? a la forma como el hablante va a desarrollar la acción deseada. El primer modo es el modo indicativo, el modo de la realidad, algo que es posible. Luego viene el modo subjuntivo, donde se habla de el deseo, la probabilidad de que algo ocurra, ¿correcto? Y tenemos también el imperativo, que tiene que ver con una orden. Luego vamos a tener algunos modos impersonales, como son el infinitivo, el gerundio, y vamos a también trabajar con el participio. Y el otro modo que nos está faltando es el optativo. Ustedes se me adelantaron la semana pasada, perdón, para el manejo del optativo, pero hoy vamos a trabajar acerca de el modo optativo. El optativo es un modo presente en el latín, presente en el griego, pero no tanto en el español. En el español no tenemos tal cosa como un modo optativo. O sea, lo hace el subjuntivo, digamos así, y quizás el condicional. Pero el griego y el latín se disponen del optativo, y el optativo, como está en pantalla, está estrechamente relacionado con el subjuntivo. Algunos dicen que el optativo fue desapareciendo, y de hecho son muy pocas las veces que se utiliza el optativo en el Nuevo Testamento. Estamos hablando de 50 y algo de veces, y el indicativo, el imperativo, el subjuntivo, perdemos la cuenta. Las veces que aparece, pero el hecho de que aparezca poco no significa que carece de importancia. Por ejemplo, estudiando primera carta tesalonicense me he conseguido varias veces el optativo. Lo mismo en Lucas. Lucas lo utiliza, el autor que más utiliza el optativo es Lucas. Aquí tenemos un ejemplo y dice acá que la acción se encuentra aún más lejos que la del subjuntivo. Es decir, es una posibilidad un poco más lejana, un deseo mucho más lejano, un deseo. Entonces, tenemos ahí el texto de Segunda Tesalonicenses 3:5, donde dice, Jode curios kateusunai, ahí está ese verbo, el verbo kateusunai, ese verbo es un auristo activo optativo, correcto. Ahí está la terminación, esa terminación nai es propia del optativo. Usted tendría que aprenderse la desinencia, la conjugación, pero por ahora en este curso no vamos a hacer mucho hincapié en eso, sino tratando de enseñar con lo que ya tenemos, poder entenderlo. Si usted tiene una herramienta digital, va a conseguir, sea eSword, sea logos, cologos, sea el interlineal hebreo, griego, español y otras herramientas que usted puede tener en la red, correcto. Y usted va a conseguir la morfología. Generalmente son la morfología que un señor llamado Robinson realizó. Persona, me imagino que dedicó toda la vida, igual que la parte léxica, el caso de Strong, correcto. Sí, como dice, fue perdiendo sus funciones, obviamente, por supuesto. Por eso en el griego koiné lo conseguimos muy pocas veces. Conseguimos lo tratativo, pero como decía, aparece pocas veces, pero las veces que aparece son muy significativas. Por eso vale la pena estudiarlo. Correcto. Yo cuando estudié el optativo, hace años me lo dieron así por encima. Existe y tal, pero a la verdad no se profundizó. Y años después, pues, he estado. Entonces tenemos aquí este verbo que va a traducir hago recto hacia abajo. Ese verbo que está, sería la traducción literal. Tenemos un cuadro que nos va a proporcionar José Antonio Septién. José Antonio Septién, un erudito en la gramática griega,
nos proporciona una ubicación de los textos. Por lo menos le decía que en Lucas aparece el optativo unas 29 veces. Es decir, Lucas, obviamente Lucas era griego. Probablemente los autores judíos van a tener un poquito más problemas para manejar este tiempo, pero Lucas, como es griego, su lengua nativa va a tener la mayor propiedad para utilizar el optativo. Tenemos también en la literatura paulina, pero diseminada en toda la literatura paulina, más o menos unas 30 veces. Y tenemos, por lo menos en Primera Tesalonicense, tenemos 3, 11, 12, versículo 2, 5, 23, en Segunda Tesalonicense, 2, 17, 3, 5, 16, y en otras cartas paulinas tenemos la expresión genoito, que es o me genoitoi, que aparece 14 veces en el, digamos, el Nuevo Testamento, y es muy propia de Pablo, correcto. Tenemos los textos bíblicos, estas láminas, yo creo que las envié ya a la página, pero voy a volverlas a enviar porque hoy ya están actualizadas. Ahí está, Pedro la utiliza 1, 2, 3, 4 veces, básicamente el optativo, correcto. Entonces, tenemos aquí unas precisiones que nos proporciona Daniel Wallace. Daniel Wallace es uno de los expertos, especialistas, eruditos griegos actualmente, que están vivos, ¿no? Correcto, este es el señor Daniel Wallace, una autoridad. Yo tengo la gramática griega de Daniel Wallace en español. Yo puedo enviársela al que esté interesado para que ahorita la estoy estudiando. Voy terminando el imperfecto y voy a pasar al auristo en el estudio de la gramática. La voy leyendo página por página. Generalmente es un libro de consulta, pero yo he querido leer página por página a Daniel Wallace y su gramática griega. Entonces, nos dice Daniel Wallace que hay 3 posibles significados del optativo volitivo, el optativo que expresa una voluntad. Esa es una de las clasificaciones del optativo, es el más utilizado en el Nuevo Testamento. Puede expresar mera posibilidad de que algo ocurra. El hablante expresa mucha duda al usar el modo optativo. Es una duda un poco mayor, ¿no? Y este uso es muy raro en el Nuevo Testamento, pero concuerda con su uso en el griego clásico. Estamos hablando también, número 2, recordemos una posibilidad de que algo ocurra, pero con mucha duda o lejanía de que esa acción se llegue a concretar. Wallace nos dice que puede expresar una fórmula estereotipada, un modismo que ha perdido su sabor optativo. Este es un modismo. El me genoitoi es un modismo y suele tener un sentido de repugnancia y puede en algunos casos, contextos, ser equivalente a ome, más el subjuntivo. Es una negación muy fuerte. Ahí tenemos Moisés la aclaratoria. Daniel Wallace, de verdad que nos aclaró todas las dudas en cuanto a ome, de ninguna manera, más el aurito subjuntivo. Cuando usted consiga en el texto griego ome más el aurito subjuntivo, es posiblemente una de las negaciones más fuertes del Nuevo Testamento. Así que, como dice, no proveáis para los deseos de la carne, utiliza ome con aurito subjuntivo. Es decir, una negación a una acción que ni siquiera debe pensarse ni comenzarse. Pero el me genoito no ofrece pues ese sentido de que la acción
es una acción que no se desea, que se repugna, que se tiene en alto desagrado. Por lo menos eso es lo que este modismo griego utilizado por Pablo, sobre todo en el Nuevo Testamento. Bueno, Pablo ¿qué otra parte del Nuevo Testamento va a utilizar? Puede expresar también un saludo cortés, una solicitud cortés, sin necesariamente insinuar una duda en la respuesta. Una solicitud cortés. Querer algo se hace con el optativo para no insinuar la duda, pero sí plantear esa solicitud. Entonces, en español, una solicitud semejante puede ser expresada como: ¿podría usted ayudarme? ¿Sería usted tan amable prestarme su destornillador? ¿Me podría usted ayudar a la tarea de griego? Entonces, cuando esa solicitud se expresaba, en algunos casos se utilizaba también el optativo, ¿correcto? Entonces, en el Nuevo Testamento, las oraciones dirigidas a Dios siguen apareciendo en algunos casos en el optativo. No porque se dude de la capacidad de Dios para contestarlas, sino por causa de la humildad del que ora. Esto nos lo aporta José Antonio Septién, nos aporta estas dos declaraciones sobre el optativo. Estas son de José Antonio Septién. Estuve investigando bastante diligencia, pues algunos gramáticos bien importantes en cuanto al uso del optativo, y el optativo expresa mera posibilidad de que algo ocurra. Ellos esperan que esto no ocurra, pero es una rogativa que en algunos casos puede ser en vano. Tenemos aquí un ejemplo que dice el texto acerca de que, pues, si algunos de ellos han sido infieles, ¿acaso podrá la infidelidad de ellos invalidar la fidelidad de Dios? Tengo un error, aquí, ya corregido. Entonces, aquí tenemos el me genoito, que nos habla acerca de, se presenta acerca de algunos de ellos han sido infieles. ¿Acaso podrá invalidar la fidelidad de Dios? El versículo 4 dice: en ninguna manera. Aquí está el me genoito, un modismo que puede sustituir el ou me más el aurito subjuntivo. Es un modismo que donde aparece el modo, el optativo de genoito. Aquí está aurito segundo, hay aurito primero, aurito segundo, las dos formas, como se construye el aurito dependiendo de los verbos. Está una media de ponente. La media de ponente significa que, aunque el paradigma, la terminación es en media, el verbo tiene una acción activa. Eso de medio de ponente debe entenderse como activo. Aunque la terminación es media, el verbo tiene una voz, una acción activa. Eso es lo que la semana pasada no les dije, pero poco a poco le vamos enseñando algunas cosas. Correcto. Entonces, de ninguna manera. Antes, pero el Dios Aleses, paz de Anthropos, Seutes, viene de pseudo. Casos de graptai. Todo hombre sea mentiroso. Sea Dios verá y todo hombre mentiroso. Entonces, partiendo de esto, vamos a considerar un texto. Vamos a analizar este texto. Eso es 1 Tesalonicenses 5:23. Vamos a leerlo en el Nuevo Testamento, versión Biblia preservada, de la familia 35.
Ahí está. Hoy sí, ¿verdad? Que voy a castigar a los amantes de la Reina Valera 60. Voy a utilizar hoy la Biblia versión preservada familia 35. Otra línea del texto mayoritario. Dice, y que el mismo Dios de paz lo santifique por completo y que todo su ser, espíritu y alma y cuerpo sea preservado irreprensiblemente en la venida, en la parucía de nuestro Señor Jesucristo. Correcto, voy a repetir. Y que el mismo Dios de paz lo santifique por completo y que todo su ser, el espíritu y el alma y el cuerpo sea preservado irreprensiblemente en la venida de Jesucristo. Por lo menos este versículo 23 no experimenta ninguna variante textual. Eso significa que tanto en el texto recepto, el texto bizantino mayoritario, en el texto crítico, que son los códices, los unciales más antiguos, y tampoco la familia 35, pues hay ninguna variante textual. Entonces, este texto es uno de los textos donde se habla acerca de cierta presunción tricótoma. Este es el único texto donde vamos a conseguir juntos. No me vaya malinterpretando. No, que el pastor dijo que eso, no estoy hablando del texto donde la postura tricotomista o tripartita se apoya para desarrollar su postura. Es el único texto donde aparecen esos tres elementos, ¿no? Pablo habla de todo el ser, todo su ser, correcto. Y luego dice el espíritu y el alma. Pero esto no es una clase de antropología, es una clase de griego. Entonces, tenemos aquí la familia 35. Yo tengo esta versión en digital. Si alguno está interesado, escríbame y yo se la puedo enviar a su WhatsApp personal. No quiero seguir, a veces siento que estoy enviando muchas cosas al grupo. No sé si la gente, a veces, la gente veo que ni siquiera la revisa. A veces me piden el enlace. Pastor, el enlace. Yo envío el enlace y parece que la gente como que no revisara el grupo de Means. Entonces, bueno, eso no es nada raro. Entonces, estamos hablando de este texto de Primera a Tesalonicenses, capítulo número 5, versículo número 3. Pero antes de eso, vamos a ver lo que dice Alvarenga. He visto que William Alvarenga, pues, el hombre desarrolla muy buenos comentarios desde el punto de vista de la exégesis. Y yo creo haber enviado hoy un texto de Alvarenga en cuanto a lo que tiene que ver con déjeme revisar el MIT Maracaibo. Aquí lo tengo. Sí, aquí está. De hecho, voy a compartir pantalla porque les voy a poner esto de testigo a ustedes. Le van a ser testigos. Aquí va a estar. Va a quedar grabado. Aquí está. Aquí está. Exégesis del Nuevo Testamento a través del griego por William Alvarenga. Siempre estoy subiéndole libros importantes para que usted estudie. Este libro, aparte que nos da la gramática griega, al final del libro nos da ejemplos de cómo se podía realizar una exégesis sencilla de algunos textos del Nuevo Testamento. Así que este libro, de verdad, maravilloso, el texto de Alvarenga, ¿no? Entonces, ya tenemos constancia de que también Amins
San Francisco también se lo envié. Así que también no pueden decir los alumnos de mi San Francisco que lo tengo abandonado. ¿Está? Para ambos están esos textos, ¿no? En cuanto vamos a abrir a Alvarenga, a ver qué nos dice Alvarenga acerca del modo optativo. Ahí tenemos a Alvarenga. Dice Alvarenga, desarrollando el modo optativo, que el propósito de este modo es indicar una acción, no como llevándose a cabo. Raye esto. El propósito del modo optativo es indicar una acción no como llevándose a cabo, como el perfecto, que la lleva ve la acción culminada, o la ve puntual, o el perfecto, perdón, sí, hablando de los modos, de los tiempos. Pero en el caso del modo, no es como el indicativo, que la ve como una acción real, no como el subjuntivo, que ve un deseo, una probabilidad, o el imperativo, que es una orden. El optativo presenta la acción como una posibilidad o deseo de parte del sujeto, y aquí se parece al subjuntivo. Esta palabra viene del latín, que denota deseo. Aquí está. Viene de una forma de latín que denota deseo, optativo. Este modo casi no se ve en el Nuevo Testamento. Un ejemplo lo encontramos en Gálatas capítulo 6, versículo 4. Correcto, opto. Correcto. Un ejemplo de modo optativo lo encontramos en Gálatas 6:14, donde Pablo dice: pero lejos esté de mí, vamos a revisar la siguiente página, gloriarme, sino en la cruz de Cristo, por el cual el mundo me ha crucificado, a mí y yo al mundo. La frase lejos esté se encuentra en el modo optativo, lo cual expresa un deseo por parte del apóstol. Es un deseo que anhelo, pero en este caso, para indicar la intensidad, Pablo va a cambiar, o el copista, el amanuense, como el texto, que ha dicho que en el Nuevo Testamento aparece entre 65 a 68 versículos con verbo en optativo. Esto muestra que el uso del optativo en el Nuevo Testamento es muy limitado. Sin embargo, esto no le va a quitar. Hay una nota aquí que hace Alvarenga y nos da la fuente. Ediberto López Rodríguez, Introducción al griego de la Biblia 2, United States, Abington Press, 2011. Y nos da la bibliografía, o la fuente donde Alvarenga toma esta forma, o esta explicación para el modo optativo. Ok, habiendo dicho esto, vamos a regresar al texto que estamos analizando en esta noche, que es el texto de Primera a Tesalonicenses, capítulo número 5. Quizá usted no va a ver esto tan detallado en la pantalla, por eso les estoy enviando las láminas para que usted pueda revisarlo con propiedad. Correcto, debe estudiar las láminas que le estoy enviando, debe estudiar los manuales que le estoy proporcionando, los libros, y debe también, si tiene tiempo, revisar en la grabación de YouTube, en el vídeo, algunos asuntos que usted no puede entender. Aquí tenemos el texto de Primera a Tesalonicenses 5:23. Dice:
mismo, pero el Dios de la paz santifique a ustedes enteros completamente, de ustedes, el espíritu y el alma, dice, to neuma, ki, o suke, el espíritu, ki, to, soma. Estamos hablando de el cuerpo, el espíritu y el alma y el cuerpo. Dice aquí irreprensible, correcto, en la parusía. Aquí está la palabra parusía, presencia. De hecho, aquí le traduce presencia. La te parusía, tu curio gemón, es decir, la presencia o venida del Señor nuestro. Jesús Cristo, aquí está el verbo teresei, que sea sea guardado, correcto. Entonces, la siguiente lámina, estamos estudiando, correcto, aquí está. Nos da entonces el análisis. Este análisis lo hice de eSort. eSort, yo tengo ese programa. Si alguno está interesado en instalarlo en su computadora, yo puedo ayudarlo a que usted lo instale. Entonces aquí está eSort. Esta es la versión 12.1.0, la versión de eSort para electrónica de Rick Meyers. Entonces tengo más de 15 años utilizando, desde la primera versión hasta la más reciente. Sin embargo, no tengo instalada la más reciente. Tengo instalada una más o menos 2019. Me quedé con esa, porque es la que menos problemas me da. Entonces aquí tenemos el verbo santifique, así lo traduce el interlineal de eSort.net. Aquí está. Es agiasai, correcto. Eso es verbo, el tiempo auristo, una acción puntual que ocurre, la voz activa, donde el sujeto, en este caso, Dios, y el modo optativo, tercera persona del singular, él santifica, correcto. Aquí está el código de análisis morfológico de Robinson, Morphological Analysis Code, que aparece en eSort y también aparece en la versión, en la aplicación en griego, pero hebreo, griego, español, con Strong y con análisis morfológico también. Entonces aquí tenemos, lo primero es que el aspecto es confectivo porque es un auristo, correcto. Habla de una acción acabada, terminada, y la traducción aproximada es hubiese santificado y habría santificado. Ahora observe la traducción santifique, correcto. Observe la traducción que yo hice. Hubiese santificado o habría santificado, correcto. Esa es la traducción aproximadamente. Ahora, ¿por qué? Vamos a revisar la versión preservada. ¿Cómo traduce la versión preservada? Porque la idea con esta categoría gramatical es que usted compare si la versión que usted tiene está haciéndole justicia o no a la traducción, sobre todo en el caso de lo que estamos estudiando son los verbos.
en este curso. Vamos a revisar palabra de Dios preservada. Vamos a ver cómo traduce la palabra de Dios preservada. El texto de... Aquí está. Vamos a esperar que aparezca en pantalla. Aquí está. Dice, el mismo Dios de paz los santifica. Si sigue, yo traduciría, el mismo Dios de paz los hubiese santificado o los habría santificado. Esa es la idea que tiene el texto. Ahora, ¿de dónde saco yo eso de hubiese santificado o había santificado? Vamos a revisar un material que habla sobre la traducción del optativo. ¿Cómo se traduce el optativo? ¿Cómo deberíamos traducir el optativo? Tenemos un auristo, activo, optativo. ¿Cómo traducir este señor? Aquí tengo un material que les voy a enviar. Voy a enviarle a ustedes también este material para que ustedes lo tengan. En esto hay que estar consultando, hay que estar estudiando. Esto se necesita estudio, comparación, leer algunos materiales para poder llegar a una traducción lo más ajustada posible. Aquí está, traducción del optativo. Correcto. Entonces tenemos aquí que el optativo presente se debe traducir. Vamos al optativo. A ver. Auristo. Aquí está. ¿Cómo debe traducirse esto es un trabajo de investigación que hizo una muchacha mexicana y se dedicó a la traducción del octativo griego. O sea, un trabajo bien especializado. Correcto. ¿Cómo se traduce? Aquí tengo la voz activa. Correcto, voz activa. Observa la voz activa. El presente del octativo, pero estamos auristo de octativo presente. Aquí está. Se traduce hubiera o hubiese, en este caso de Lugo, desatado o habría desatado. Entonces, ella nos da una nota para pie de página donde dice lo siguiente. Aquí está. De la misma manera, el modo optativo equivale en español al pluscuamperfecto de subjuntivo o al condicional compuesto. Correcto. Entonces, para entender eso, ¿qué es el pluscuamperfecto de subjuntivo? Correcto. Entonces, yo estuve investigando para ustedes lo que es el pluscuamperfecto. Correcto. Aquí está el pluscuamperfecto. El pluscuamperfecto es un tiempo que se utiliza para expresar la anterioridad de una acción pasada con respecto a otra. Es decir, el pluscuamperfecto se refiere, este es en indicativo, pero es el mismo sentido que tiene más o menos el subjuntivo. El pluscuamperfecto es una acción pasada, una acción anterior para expresar la anterioridad de una acción pasada respecto a otra acción pasada. Es decir, es el pasado del pasado. Correcto. Entonces, y por otro lado, también tenemos el condicional compuesto. Aquí tenemos. El condicional compuesto se refiere a expresar escenarios hipotéticos, pero ya concluidos.
Correcto. Entonces, el plucuamperfecto, el pasado del pasado, y el condicional compuesto tiene que ver con escenarios hipotéticos ya concluidos. Entonces, regresemos entonces a la traducción. Sí, esto no es tan sencillo así como comerse una mandarina. Eso se requiere estudio y análisis, porque estamos hablando de un idioma que no conocemos, un idioma que realmente no hablamos. Entonces, aquí lo tenemos. Vamos a regresar a las láminas. Correcto. Entonces, esa es la razón por la cual yo traduzco el hubiese santificado, porque esto es pluscuamperfecto. Correcto. Y habría santificado porque es condicional compuesto. Entonces, ¿cómo debe traducirse el optativo? Debería traducirse como un pluscuamperfecto. Correcto. Aquí está. Hubiera o hubiese. Y como un condicional compuesto, habría. Hubiese o habría. Entonces, tendríamos que decir, el mismo Dios de la paz los hubiese santificado, correcto, hubiese santificado, pero en una versión elaborada ellos traducen santifique. Pero nosotros tenemos que saber cuál es la idea, una acción, un pasado anterior a otro pasado. Y el condicional lo ve como una acción hipotética, pero ya concluida. Si ya esto que está pidiendo Pablo en la oración es una acción pues, que ya Dios ha realizado. Correcto, este es lo que nos da la idea de el aorista. Correcto. Ya estas láminas se las compartí. Eso es una copia que hice de este libro. Aquí dice el optativo en aoristo equivale al español al pluscuamperfecto subjuntivo o al condicional compuesto. Esto lo hemos visto. Aquí hay un cuadro que es muy interesante acerca de, aquí está, el pluscuamperfecto, correcto, en indicativo y el pluscuamperfecto en subjuntivo. Hubiera, hubiese, correcto, hubiera o hubiese. Es la forma como debe traducirse, así como lo traduje este caso, aquí está este cuadrito que voy a dejarse. Antes de pasar al siguiente verbo, que hay dos optativos, me gustaría saber si tienen alguna pregunta. Yo sé que pueden tener más dudas que preguntas, pero bueno, si usted tiene alguna pregunta, algo que decir, pues para que analicemos el siguiente optativo. ¿Está claro? Sí, seca. Adino. Sí, no, que es interesante que los optativos se pueden reconocer también por las desinencias, ¿no? Por Correcto. ejemplo, ahí cuando dice que el Dios de paz os santifique, Ajá, ahí agiasai, ¿no? ajá, la hay. Entonces, entonces ese agiasai termina en la desinencia ay. Entonces, Ajá, cuando termina en hoy, ey, ay, o sea, después claro. del tema del verbo, entonces ahí uno la puede identificar también. Interesante también que hiciste la acotación del MEI genoito, y que yo estaba haciendo referencia del homemade, ¿recuerda? Sí, 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 claro. Entonces, eso es importante. Ahí está la explicación, ¿no? Yo decía que cuando aparece, por lo menos cuando Pablo dice en Romanos 6:2, de ninguna manera, él está dando una posibilidad, un deseo, ¿ven? De ningún modo. Pero no es una cosa fuerte, como lo decía William Barclay, ¿no? Ajá, Acuérdense que William Barclay
William Barker es muy bueno, pero es más bueno en historia que, Sí, aunque el sí. tipo sabe, ¿no? Se sabe mucho, pero sabe más que nosotros. Pero sí es interesante Bueno, tomar esa parte de esa negación, ya se murió hace mucho tiempo, porque ¿no? ella murió, pero no es la más fuerte, era lo que yo hacía la acotación. Ahora, cuando aparece, como tú lo dijiste, Homemade juntos, sí es muy fuerte. Con el En este caso subjuntivo, es más, con el subjuntivo. sí, con el subjuntivo. Y lo otro que el octativo sale mucho con, como ya tú lo dijiste, con el presente y con el auristo, o sea, con el Sí, indicativo, pues. correcto, correcto. Eso es clave también, que lo tomemos en cuenta, pues. Lo que El pasa, indicativo y el subjuntivo. lo que pasa, Moisés, que como son 56, 53 apariciones, entonces se puede tomar el tiempo de analizarlas todas. No así con el subjuntivo o el indicativo, que eso aparece como cadillo bravo, cadillo, me explico, como arroz picado, como decían antes. Pero el octativo es muy limitado al uso, pero sin embargo, fíjate que este texto es un texto muy importante. El texto este de 1 Tesalonicenses 5:23. Y fíjate que en este Ujú. texto aparece el octativo 2 veces en un solo texto. Y aprovechando que Sí, estamos hablando tesalonicenses, pues es importante el estudio, el conocimiento y el manejo del modo octativo para llegar a una buena exégesis, que es lo que pretendemos o perseguimos. ¿Me explico? sí, sí, es así. Siempre está presente la parte hipotética de la posibilidad, siempre el Correcto, deseo. correcto, Va. correcto. Así es. Así es. Hermano, permítanme por un momento solamente compartir también el análisis del pastor John MacArthur, quien por lo que veo está totalmente de acuerdo con lo que enseña William Barclay respecto a la frase griega de negación, de Romanos 6:2, por cierto. Ajá, En ninguna manera, dice John MacArthur, dice que debe traducirse que nunca sea así. Y él explica lo siguiente, leo. Esta expresión ocurre 14 veces en las epístolas de Pablo. Es la expresión más enérgica en griego para repudiar una afirmación e implica la sensación de indignación frente a los que se atrevan a creer que esa afirmación sea cierta. sí, correcto, no, lo que tú estás diciendo, lo que pasa es que la negación más fuerte en griego no es me genotoi, es o me más el Oh, subjuntivo. Lo que pasa es que esto es un exacto. modismo que debe entenderse como algo que repugna, algo que desagrada. Eso. Entonces, MacArthur tiene razón, Moisés tiene razón y tú tienes razón y todos terminamos teniendo la razón. Pero muy importante esa aclaración Sí. que está diciendo Bien. acerca de la seriedad Sí. de esa forma de que Pablo utiliza para hablar de un hecho que, 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 que no conviene, que es repugnante. Eso. Yo en algunas notas que tengo aquí hablé de eso, de la repugnancia que trae consigo el, a ver, esta nota más atrás. Creo que Mira, aquí esa está. que busca ahí. Ah, Puede, dale. aquí está, pues, este Wallace dice, puede expresar una forma estereotipada, un modismo que ha perdido su sabor optativo. Me genoto suele tener un sentido de repugnancia y puede en algunos contextos ser equivalente a un me más el subjuntivo, una negación muy fuerte. Así que MacArthur dice que es la más fuerte, en esa parte no es cierto. La más fuerte es el o me más el auristo subjuntivo, esto desde el punto de vista gramatical, que es una frase muy usada por Pablo, donde se presenta la repugnancia acerca de que algo ocurra. Es cierto, sí. Tenemos que más o menos manejar el sentido semántico, que es lo que Pablo quiere decir utilizando el modismo, y el sentido gramatical, que aquí no lo rescata el señor Daniel Wallace, como hablando de que la negación más fuerte en el griego, y eso también lo explica bien Dana Imante, es el ome más el auristo subjuntivo. Es la negación
de que una acción ni siquiera debe pensarse ni comenzarse. Entonces, yo creo que MacArthur no está tan lejos, pero había que hacerle ese pequeño detallito en cuanto al sentido que puede tener ambas expresiones. ¿Correcto? Ambas expresiones Sí. significa son negaciones fuertes, pero la negación más fuerte gramaticalmente es el ou me con el aurito subjuntivo. Entonces, de todas maneras, muchas gracias. Mire, Fonseca, Dime. tú lo dijiste. Está bien, no, que está bien. No, que el hermano, creo que es el hermano Tony, ¿no? No, como tú dices, él tiene razón también. Pero es en el sentido ese, que el may es un negativo, es un adverbio de negación, pues. Sí, ¿Entiendes? correcto. Y no, ahí está bien, es fuerte, pero no es el más fuerte. Entonces, no, pero es importante saberlo porque, para que no nos engañen, pues. Aunque esa gente ha estudiado más que nosotros, ¿no? Esos siervos. Por lo menos MacArthur, pero ahí le están dando mucha importancia a ese verbo, a ese adverbio de negación, pero no está tomando en cuenta el homemade. Pero no, sí, se toma como un deseo, se toma como como una negación fuerte. No, no hay problema, pero no es la más fuerte, que es lo que te quiero que quede claro ahí. Sí, por supuesto. Pero Eso del punto de vista por esa cosa. Bueno, Tony va por el camino y yo también. Una cosa Vamos es lo semántico, un modismo, ¿no? Es como yo diga en inglés, never in your dreams. Eso significa Exacto. en inglés que ni se te ocurra. Correcto. Sí, de ningún modo. ¿Ya? Y otra cosa es la parte gramatical, que la negación más fuerte en griego es el ome más el aurito subjuntivo. Pero no estamos tan lejos de la comprensión de lo que está. De todas maneras, yo respeto a los especialistas, ¿no? Por eso me fui al gramático más fuerte y convincente de la actualidad, que es Daniel Wallace. Tampoco para hacer una falacia de autoridad, porque lo dice Wallace, tendría que ser verdad también. Estudia a Robertson, a Roberto Hanna, y a Morrison y a otros más, pues, que nos hacen algunos aportes desde el punto de vista alvarenga. Estudié a Samuel Flaminio Poggi. Flaminio Poggi. Muy bueno también. ¿Quién? No sé si lo conoce. Flaminio Poggi. Es muy bueno también. ¿No lo tiene? Nunca jugué fútbol con él. David Alan Black. Alan Black. Okay. Creo que se puede decir. Bueno, muy bueno. Si tiene los libros, pásamelo. Oíste. Yo voy a enviar sus materiales. Si tiene los libros, pásamelo. Ahora, mire. Yo los tengo. Y tengo los otros, pero los tengo que yo he querido dárselo a Lirio, pero no he podido porque lo tengo ¿cómo es? Aquí a mi mano, pues. Pero tengo unos por ahí que los voy a enviar. Porque eso, como dice el dicho, mientras más masa morra. ¿Cómo no? Claro. Necesitamos ver varias posturas, correcto. Y nosotros tomamos decisiones en base. Entonces, volviendo, gracias Tony por tu aporte, Moisés. Elementos del discurso es un verbo, es auristo, es voz pasiva, correcto. Modo optativo. Entonces, según esta chica, este material lo conseguí en estos días, recientemente, investigando sobre el optativo. Conseguí este material donde la muchacha, ya se lo voy a mostrar, la muchacha material es corto. Aquí está, es de la Universidad Bíblica Latinoamericana. Yo no la conozco, esa universidad. Y mire. Es muy buena. ¿Oíste? Mire. Bachillerato en Ciencias Bíblicas. Muy buena. Yo he tenido varios conversa con esos hermanos. Son muy buenos, ¿oíste? Buenos preparados. Bien preparados. Esto es un ensayo
para bachillerato. Y nosotros estamos haciendo supuestamente licenciatura y maestría. Entonces, esto fue lo primero que me asombró, el nivel. Y esta muchacha, aquí está, se llama Delgado Inmaculada. Correcto. Está citando, entonces ella nos habla de el modo optativo en el verbo luo, pero lo usa como paradigma, que es desatar, destruir, soltar, luo, ¿no? Y nos habla de la voz activa, correcto. Pero el siguiente optativo es voz pasiva. Aquí está, correcto. El presente, ahí está. Si nos conseguimos un pasivo presente, pues ahí está la forma como debe traducirse, ¿no? Pero el nuestro es ahorita, correcto. Entonces, tenemos que traducirlo así. Hubiese o habría sido, correcto. Esa es la forma más gramaticalmente recogiendo el sentido que debe tener el aoristo optativo pasivo. Correcto. Fíjense una cosa, aquí nos dice ella, el optativo aoristo equivale al pluscuamperfecto subjuntivo o el condicional compuesto. Entonces, ¿cómo lo vamos a traducir? Para allá vamos. Correcto. Vamos a las notas o a las láminas que este servidor, esta lámina la he estado haciendo modestamente. Este servidor, estas láminas son algunos recursos, algunas notas, interpretación de los tiempos, de los modos, pero bueno, ahí está mi pequeño aporte a la posteridad. Aquí tengo algunas láminas, ¿no? Entonces, el aspecto es confectivo porque sencillamente esto habla de que es auristo. El aspecto es confectivo, correcto. Traducción aproximada. Como el verbo es teresein, es un optativo, terminación iota new, de lo que hablaba Alirio, la definencia, correcto. Entonces, yo lo traduje, hubiese sido guardado o habría sido guardado. Correcto. Entonces, revisemos entonces las traducciones, correcto, que estamos nosotros manejando. Yo traje hoy una sola, que es la traducción que hace la gente de la familia 53. La familia 53 nos va a traducir, aquí está, y que todo su ser, espíritu y el alma y el cuerpo sea preservado. A ver, ¿dónde está? La familia 53, aquí está. Sea preservado. Correcto. La traducción literal debería ser hubiese sido preservado o habría sido por el pasivo. Hubiese sido preservado, correcto, y que el mismo Dios de paz los hubiera santificado por completo y que todo su ser, espíritu y alma y cuerpo hubiese sido o habría sido preservado irreprensible o guardado irreprensiblemente en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso es más o menos una traducción un poquito más literal en función a lo que el texto griego nos plantea en cuanto a la idea que tenemos que manejar de el optativo en griego. Regresemos
a la lámina. Ya estamos terminando la clase, correcto. Aquí tengo esta lámina, que ya es la última lámina en cuanto al trabajo que hoy hemos tenido. Entonces, ahí están las láminas. Voy a enviárselas nuevamente porque yo las estoy modificando semanalmente, añadiendo algunos elementos importantes. Entonces, esta semana, obviamente, la tarea de griego va a basarse más o menos en un análisis. Usted me haga un análisis, algo así como que está en pantalla. Correcto. Yo le voy a dar un texto. Usted me va a analizar los verbos que aparecen en el texto, va a dar aquí el aspecto y me va a hacer una traducción aproximada. Va a tener que revisar los textos que le estoy enviando, correcto, y va a revisar también el material que les estoy enviando. Ok, voy a detener entonces la grabación.